Maestra Georgina, bienvenida nuevamente. Nos da mucho gusto poder estar con usted una sesión más. Ahora tengo entendido que vamos a seguir hablando sobre la lengua castellana, ¿verdad? Buenas noches a todos, muchas gracias por estar. Así es, vamos a hablar un poco de la cultura y también, bueno, de la lengua castellana que tiene que ver también todo con el paso de la historia hispana. Bueno, Muchísimas gracias, maestra. por favor. Bueno, muy buenas noches a todos. Digo buenas noches porque acá son las 10 de la noche en Argentina. Bien, me voy a presentar primero para los que no me conozcan. Mi nombre es Georgina Salazar, soy licenciada en lenguas extranjeras, traductora de inglés a español, profesora chino mandarín y bueno, estoy haciendo un posgrado en lo que es español para extranjeros, en enseñanza del español a extranjeros, profesorado L. Bueno, lo que nos trae acá esta noche es un poco la parte que nos faltaba de la cultura hispana, ¿bien? Si bien ya hemos venido hablando un poco en estos días de ayer sobre un poco la historia hispana, que bueno, siempre la historia la tenemos que volver a tocar. Hoy vamos a hablar un poco de cultura, empezando bien por eh, la prehispania o lo que era la parte anterior a la España romana, ¿bien? Y luego nos vamos a ir para Latinoamérica, pero vamos a arrancar ahí, ¿bien? Todo para ver cómo fue el progreso del español, cómo nació y cómo siguió. Bien, vamos a hablar de lo que yo digo prehispania, que vendría a ser el territorio, por quienes está ocupado el territorio de España. Bien, primero, ¿qué era España? España era los territorios ocupados de la península, lo que se conoce como península ibérica, y ese nombre fue dado por los romanos. Pero quienes vivían antes de que vinieran a invadir los romanos esta zona eran celtas, vascos e íberos. ¿Bien? Luego, ¿qué pasó? O sea, los celtas también no solo ocupaban lo que luego fue España, sino también, por ejemplo, lo que luego fue Britania, ¿bien? Que, bueno, lo hablábamos en una clase de la parte de inglés, la parte de la historia anglosajona. Los celtas estaban por todas estas zonas, no solamente acá. Y también estaban, dijimos, vascos e íberos. Bien, cada cultura tenía sus propios idiomas, sus propias culturas. Bien. Luego, la invasión romana. ¿En qué año fue? Bien, año 218 a.C. se produjo una terrible invasión romana, destruyendo casi todo a su paso, bien, como casi todas las invasiones, bien, ¿y qué hacen? Imponen lo que es la economía, imponen la cultura, la religión, imponen la lengua también. ¿Cuáles eran las lenguas que hablaban los romanos? Bien, la lengua oficial, vamos a decir oficial, sí, era el latín. Dijimos también que había dos clases de latín. Bien, siempre se mantuvo esto del idioma prestigioso y el idioma vulgar. Hasta incluso hoy en día se mantiene esa costumbre. Bueno, no es una costumbre, digamos, es algo del ser humano prácticamente. Bien, ¿qué sería? El idioma de los poderosos, vamos a decir, y el idioma del pueblo. El latín clásico era manejado por la realeza, por los nobles, y el latín vulgar era el hablado por el pueblo. Luego de la invasión romana pusieron a este nombre Hispania, que sé que luego se va a llamar España, y bueno, obviamente impusieron el latín, por lo que los demás idiomas que había en ese momento se perdieron. Si ustedes pueden notar hoy en día que el vasco es muy distinto al español, bien, ustedes dirán, ¿cómo puede ser tan distinto? Bien, porque el vasco venía de antes. Bueno, dijimos, impusieron todo, también cambiaron culturalmente, obviamente no solamente el idioma, sino la forma de vestir, la religión en general.
Bien, los romanos impusieron el latín como lengua oficial y, bueno, pero el latín se extendió y con el paso del tiempo se mezcló con otras lenguas, se fue como deformando, si se puede decir, y nacieron ahí las famosas lenguas romances. Lenguas romances son las que salen de Roma, de la antigua Roma, del latín, ¿bien? Las que son mezcladas con el latín dieron otros idiomas, como por ejemplo francés, catalán, gallego y castellano. Bien, el español, que hoy le decimos español, en realidad es castellano, que viene de Castilla. Pero bueno, no se queda hasta ahí nomás, porque el Imperio Romano en un momento cae. Bien, el Imperio Romano cae en el 400 después de Cristo aproximadamente, 409, vamos a decir. Bien, llegaron los bárbaros y los vikingos. Bien, llegaron los bárbaros y los vikingos a Europa, no solamente en esta parte también, como vimos en la otra clase, también llegaron a lo que era Britania, destruyendo y quemando todo a su paso en la caída del Imperio Romano, ¿bien? Pero no solo eso, sino también que hubo más tarde una invasión árabe, ¿bien? Fíjense cómo ya se va a ir, todas estas invasiones van a ir influyendo en la cultura, en el cambio también en el propio idioma, ¿bien? En el 700 después de Cristo se produce una invasión árabe. Ayer hablábamos, por ejemplo, de los préstamos lingüísticos. Bien, préstamos lingüísticos son palabras que provenientes de otros idiomas, de otros países, de otras culturas, que se adaptan, que se adoptan también al idioma propio y quedan ahí. ¿Ven? Por ejemplo, en el caso del idioma árabe, podemos decir la almohada, almohada, ¿bien? Decíamos que todos los prefijos aljibe, alfajor, ¿ven? Todo eso, almacén, todos son palabras provenientes del árabe. El artículo al es como el decir el, ¿bien? En árabe. Y bueno, que se quedaron en este territorio durante 8 siglos. Imagínense si no van a influenciar en la cultura. Pero dice que a pesar de eso no imponen su idioma. Bien, hay mucha influencia árabe. Incluso contábamos ayer el tema de los números árabes, los números que tenemos hoy en día, bien, que conocemos con este símbolo 0, 1, 2, son árabes. Que si nos ponemos a pensar, ¿por qué si salimos de toda la parte de romance, por qué no tenemos números romanos? ¿O por qué no los usamos en vez de usar los números árabes? Y esto es por la falta de cero en los números romanos. Al faltar el número cero, hay operaciones que no se pueden hacer. Entonces se necesitaba la existencia del cero, que el árabe sí lo tenía. En cambio, los números romanos no tienen cero. Bien, después tenemos la Gran Reconquista, que dice que cansado de tantas invasiones, España comienza en el siglo X la reconquista de su territorio, expulsando a los árabes y preparándose para defender sus tierras. Bien, igual mucha influencia quedó, no hacía en el idioma, pero aunque vimos que algunos préstamos tenemos. Bien, tenemos, bueno, de Castilla sale el castellano. Castilla se centra en el centro de España. Y tenemos el castellano, que es una de sus lenguas. Bueno, dato curioso. Dentro del castellano existe una variedad que es el voceo, no boxeo, voceo, que es el que quedó en Argentina. ¿Bien? Ustedes se preguntarán por qué decimos vos, por qué decimos tenés en vez de tienes, tenés, tú, vos, todo eso. Es por una variedad también del castellano, que fue la que se adoptó. Seguramente por algún mandatario o una persona importante, como pasó, por ejemplo, con la Z del español. También lo mismo. Bien. Eh, ¿Cuáles son las diferencias entonces entre castellano y español? Tenemos
que, bueno, el rey Alfonso X el Sabio declara castellano como lengua oficial de España. Estamos hablando de España todavía. Y en el siglo XV los reyes católicos deciden llamarle idioma español en honor al territorio hispano o español, pero viene siendo el español, perdón, el castellano. Bien, ahora, bueno, ya viendo lo que era la prehispania, vamos a ver un poquito de, de Hispania propiamente. Que se me tira un poquito acá. Ahí estamos. Bien, como decía ayer, y todos estos días que venimos viendo también la parte de Britania, los territorios, los límites políticos, geográficos, no eran iguales, ¿bien? Así que tal vez cuando uno habla de, por ejemplo, Britania, no habla de toda la zona que se conoce hoy, habla de algunas zonas que no, todo eso era una cuestión de invasiones y demás. Bien, ahora vamos a ver. Bien, vamos a echar un vistazo a lo que es la romanización de España y luego de la invasión visigoda. Conquista romana de Hispania. Bien, bueno, esa fue más o menos así simplificada la hispanización, perdón, la romanización de España y luego viene lo que es la invasión visigoda, ¿bien? Que tiene mucho que ver después con lo que va a quedar como cultura en España. Así como fue la romanización de España, luego va a ser la evangelización en América. Bien, ahí les voy a compartir. Así como los romanos invadieron España, luego fueron invadidos por visigodos. En el año 476, el Imperio Romano terminó de colapsar debido a los graves problemas internos, tanto políticos como militares, y a la corrupción, pero también por la presión ejercida desde el exterior de sus fronteras por los denominados pueblos bárbaros. A principios del siglo V, la península ibérica tenía una población aproximada de 5 millones de personas. En el año 409 fue invadida por las tribus de suevos, vándalos y alanos, estos últimos de origen asiático. En el año 416 aparecen los visigodos, que se habían aliado con Roma con la finalidad de eliminar de Hispania a las otras tribus invasoras. Los visigodos eran aproximadamente 80.000 y estaban a su vez empujados por los hunos y su caudillo Atila, que subió al trono en el año 434. Los suevos resistieron en el noroeste peninsular. Los visigodos, cuya capital estaba en el sur de Francia, en Toulouse, fueron derrotados por los francos en la batalla de Huil y trasladaron la capital a Toledo, en el centro de la península ibérica. En el sur, el Imperio bizantino
dirigido por Justiniano, logró establecerse en una gran parte de la zona mediterránea. En el año 585, el rey visigodo Leovigildo, después de varias campañas militares, consiguió la unificación geográfica al incorporar el reino suevo. Su hijo Recaredo llevó a cabo la unificación religiosa al abandonar O América, si se acuerdan. Las culturas precolombinas. Bien, ¿qué les pasó a las culturas precolombinas? Si bien todavía existe, todavía se puede saber, bien, existen incluso algunas celebraciones, que eso lo vamos a ver mañana, algunas celebraciones sobre culturas precolombinas, sí que fue bastante borrada de la historia. ¿Bien? Vamos a ver un poco ahora el tema de cómo eran las culturas precolombinas y luego qué pasó con la evangelización de la colonia, que vendría a ser algo muy parecido a las invasiones, eh, sobre todo la romana. Vamos a ver acá. ¿De qué culturas? Por ejemplo, tenemos, en el caso de Argentina, la verdad que no han quedado muchas culturas, porque nosotros, bueno, en Argentina tuvimos lo que fue la infame campaña del desierto, donde se arrasaron con prácticamente todas las tribus indígenas, los gauchos, casi todo lo que quedaba, ¿no? Pero sí que existen muchos lugares. Vamos a ver ahora un poquito de las culturas precolombinas y luego pasamos a lo que fue la evangelización española. Evangelización de parte del catolicismo, donde, bueno, que se vinieron a borrar todos estos idiomas también, no solamente culturas. Solemos referirnos a las culturas americanas precolombinas para referirnos Bien, bueno, hablábamos del tema de las culturas precolombinas, las más importantes, bueno, podemos destacar aztecas, mayas, incas. Por esta zona están guaraníes, quechuas, patagones, que vienen a estar en el sur. ¿Qué pasó con las culturas precolombinas? Bien, luego de lo que fue el descubrimiento de América por parte de Colón, desde ahí se llaman, bueno, precolombinas, por ser antes de Colón, hubo como un proceso de evangelización que vendría a ser el objetivo de traer la religión y, bueno, consigo no solo la religión, sino eh, economía, religión, incluso en lo que fue Latinoamérica también se empezó a hacer algo que se habla poco, pero es un proceso de blanqueamiento también, se llamaba blanqueamiento porque se realizaron las cruzas. Los españoles tenían hijos con las indígenas para que vamos a decirlo así, las generaciones se vayan blanqueando, ¿bien? Vayan naciendo cada vez más lo que llamaban ellos puro, que era el blanco. Bien. Eso no pasó tanto, por ejemplo, en Norteamérica. ¿Bien? No todos los imperios colonizadores tenían el mismo objetivo. Por ejemplo, los ingleses en Norteamérica, eso lo hablábamos ayer, creo, o antes de ayer, no me acuerdo, digamos, no tenían esto de la evangelización o la del blanqueamiento, sino más bien la de considerar los indígenas como seres sin alma. Entonces, eso les da la autorización a matarlos, ¿bien?
Es así. Bueno, en cambio, Juan Bartolomé de las Casas, que era un clérigo español, bueno, luchó porque se entienda que sí, que los aborígenes sí tenían alma. Entonces, bueno, gracias a Bartolomé de las Casas, fue que al declarar al aborigen, al indígena como un ser con alma, entonces no los podían matar. Entonces, bueno, si tenían alma, entonces no los podían matar. Ahí fue, bueno, los convirtieron a lo que es la evangelización, el blanqueamiento, y bueno, pero más tarde, por ejemplo, les contaba antes, en Argentina sí hubo con el tema este del, no sé si alguna vez leyeron el Facundo de Sarmiento. Bien, Sarmiento era un prócer argentino, donde, bueno, los cultos de la época hablaban como del gaucho, del indígena argentino, hablaban como de que era como un bárbaro, bien, como una especie de persona salvaje, lo que, bueno, después llevó a la campaña del desierto, que fue arrasar prácticamente con todos los gauchos, los indígenas y demás, pero con un motivo claro, que era de quedarse con las tierras, bien. No tanto por la educación en sí, por más que puedan llegar a decir que así lo era. Bien, vamos a ver el tema un poco de la evangelización. Bueno, no tenemos que olvidar la importancia que tenía la Iglesia en ese momento como un ente controlador general. La Virgen de Guadalupe es una imagen de los conquistadores, la Guadalupe de Extremadura, no es una imagen indígena. Los indígenas se la apropian, o los primeros que comienzan a generar el culto son los habitantes españoles de la ciudad, que ven en Guadalupe a la Guadalupe extremeña. Religión. Bien, como decían, el proyecto ese mesiánico, ¿no? del Imperio Español en ese momento, y bueno, cuando empezaron a caer, o sea, las independencias latinoamericanas se empiezan a dar a partir de la Revolución Francesa. Bien, como decía el profesor de la UNAM, los clérigos estaban ahí, los reyes estaban ahí, diciendo que eran elegidos, ¿no? Que ellos debían estar ahí. Cuando las personas empiezan un poco a cuestionar esto, y ahí es bueno, cuando pasa lo de la Revolución Francesa, que fue tan fuerte, eso esa voz se empieza a correr por el mundo. Y el primer país en tener su independencia, su revolución, vamos a decir, no sé si están en independencia, pero revolución por lo menos, fue Haití. Si no me equivoco, el 1 de enero de 1801. Pero esa fue la primera revolución latinoamericana. Claro, Haití era colonia francesa.
¿bien? Por eso ahí hablan francés. Los franceses, bueno, en todas sus colonias también, o sea, manejaron mucho lo que es la esclavitud. Lo mismo los ingleses, lo mismo los portugueses. En España no hubo esa parte de la esclavitud, si bien sí obviamente se explotó a la gente y demás, pero no hubo esclavitud de tipo de esclavitud africana, porque, bueno, por esto que les decía, de Bartolomé de las Casas, que proclamó a los indígenas como personas con alma, ¿bien? Entonces eso cambió un poco todo, ¿no? Y por eso es que existe el mestizaje, y no tanto, por ejemplo, uno no ve tanto mestizaje en otro tipo de países, ¿no? Como Estados Unidos, uno no ve mestizaje. Y bueno, ayer también contaba un poco las diferencias por ahí de las independencias. Cuando uno habla de independencias de algún país latinoamericano, habla de una revolución, de un intento, una lucha por la emancipación. En cambio, cuando uno habla de independencia de los Estados Unidos y se pone a estudiar un poco, es un tema de aranceles. La independencia de Estados Unidos fue por un tema de aranceles, pero no fue de un pueblo, digamos, sometido, sino que eran prácticamente de ingleses con ingleses que se estaban queriendo cobrar de más. Era un poquito eso, no mucho más. Bien. Y bueno, como decimos, se pasó la bola de la Revolución Francesa hacia su colonia, que era Haití. De Haití se pasó por todo Latinoamérica. Bien, luego tenemos bien la parte de los invasores. También hay que aclarar que existía un español antiguo, exactamente lo mismo con el inglés, existía un inglés antiguo. Ayer escuchábamos, por ejemplo, Jote en el español antiguo, bien que sonaba bastante distinto, a semejanza con el latín, que hoy en día ya no se nota. Que me da. Bueno, por ejemplo, tenemos un castellano medieval, ¿bien? El español surge como una mezcla del latín, mozárabe y de los dialectos propios de la región. Bien, dijimos que todas las lenguas romances nacen de una alteración, vamos a decir, de una mezcla del latín, generalmente el latín vulgar, porque el latín clásico no se hablaba en la calle, con otras tribus, otras naciones. Se escribió, bueno, la Biblia en castellano. Primero se había escrito en inglés, perdón, en inglés no, en latín. Luego a medida que cada nación iba oficializando su lengua, se iba haciendo las traducciones de la Biblia. Bueno, después de la función escucharse, digamos, ya no se asemeja a nada al latín. Luego tenemos el castellano moderno. Bien, fue bueno, a partir de la expansión de Castilla y la adopción de neologismos de distinto origen. Bien, si bien se adaptan neologismos, también se estandarizan los neologismos. Bien, los neologismos. Los documentos oficiales empiezan a escribir y a oficializar en español. Eso es lo que les decía ayer del estándar, la lengua estándar. Como también lo era en su momento el latín clásico, que si uno tenía que redactar un documento oficial o algo se redactaba en ese latín, también va a pasar lo mismo con el castellano. Y también pasa lo mismo
estándar. En algunos países existe, bueno, todos tenemos una lengua oficial, pero también existe una estandarización un poco hasta subjetiva o abstracta, podemos decir, en la que un español tiene más prestigio que otro. ¿Bien? Tenemos préstamos también del francés, obviamente, porque después los normandos terminan también invadiendo, y no hubo muchas invasiones por lo visto. Y tenemos muchas palabras, boulevard, carnet, lo que es toilet, ¿bien? También todas esas palabras son francesas. Bien, del italiano también. Acá les contaba ayer que lo que es en Argentina, que tenemos mucha ascendencia italiana, también tenemos préstamos del italiano propiamente. Por ejemplo, les decía, una expresión que se usa mucho acá es decirle laburo al trabajo, ¿bien? Es un poquito vulgarcita la palabra, pero se usa mucho, llamarla laburo. Tengo mucho laburo, ¿bien? Viene del verbo laborar en italiano. Y, por ejemplo, cuando, no sé si está por caer algo, guarda, 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 ¿bien? Guarda, como que ten cuidado, ¿bien? Eso es del verbo guardare, que significa mirar en italiano. Bien, bueno, del dulce de leche y la cajeta, si eran lo mismo o no, lo estuve averiguando, y no son lo mismo. La cajeta, bueno, yo pensaba que era española, pero en realidad es mexicana porque fue a partir de una receta española, pero con una modificación. Lo que tiene de distinto es que creo que se hace con leche de cabra, si no me equivoco. ¿Ven? Así que no es lo mismo. El dulce de leche, como se conoce acá, bueno, fue inventado acá y fue a partir de leche. ¿eh? Una sirvienta de Rosa que se le estaba pasando la leche. Rosa es un guitarrón de nuestra historia. Se estaba pasando la leche y cuando llegó se le había formado toda una cosa dulce muy rica. Y así nació el dulce de leche. Bueno, ¿alguno tiene alguna duda? ¿Alguna duda, algún comentario? Antes de terminar. Porque al parecer no. Bueno, bueno, les agradezco mucho el haber estado acá. Espero que les haya gustado. Y bueno, mañana a las 8 de la mañana hora México vamos a hablar sobre las festividades de lo que es España, festividades españolas, costumbres y festividades españolas. Viene ya a ser un poco más el día a día de, por ejemplo, no sé, los horarios que manejan, las comidas, distintas festividades que tienen cada uno en lo que es España y lo que es Latinoamérica. ¿Bien? Es un poco más largo porque obviamente tenemos un montón de cosas de que hablar, pero va a estar bueno, de 8 a 10 de la mañana, mañana, viernes 6. ¿Bien? Los espero. Claro que sí, maestra. Lili tiene una duda. Sí, Lili, decime. Yo, rapidísimo. Sí. Dijiste, pero no alcancé a escucharte, del vos y del sos, era una variación de cómo se dio. Ah, sí, sí, sí. El voceo se llama. Bien, es una variedad del castellano que es de una zona, una pequeña zona donde se utilizaba,
como una especie de dialecto del castellano, si se puede decir. Y fíjate qué curioso que es la que llega siendo una pequeña variedad de un dialecto que se habla en una pequeña zona y llega a ser el que se adopta en Argentina. ¿Bien? Así que es curioso, ¿no? Porque vieron que no se habla el voz en ninguna otra parte, salvo creo que en Uruguay, si no me equivoco en Uruguay, pero ni en España en general, ni en otros países de Latinoamérica, creo. Y encima, o sea, no solamente el voz, es también la conjugación de los verbos. Eh, por ejemplo, bueno, el vosotros tampoco se usa, por ejemplo, en México. Pero yo digo, por ejemplo, ¿tenés hambre? No digo tienes, digo tenés. ¿Bien? Así que es bastante distinto. Por eso cuando viene un extranjero a Argentina y quiere aprender español, es difícil encontrar material de lo que es el español que hablamos en Argentina, porque la persona que quiere aprender para estar en Argentina. Entonces yo no le quiero enseñar el tú, y menos el español que se maneja en los libros, que es el español de España. Menos aún, le voy a decir vosotros, que se aprenda el vosotros y acá no lo va a usar. Así que, bueno, esa era la duda que tenías, Lili. Sí, sí, sí. Entonces es voceo. Voceo se llama, sí. Ok, No ok. boxeo. Sí, no, no, no. Voceo, voceo. Y sí, toda la razón. Bueno, el español es de por sí es muy distinto en todos los países de Latinoamérica, pero sí tienes toda la razón. Creo que el voz sí nada más es en Argentina y justo como dices en Uruguay. Sí, y también en la forma de usar el yo. ¿Vean? Que suena bastante, suena Y bastante sonoro y con el otro, el che, yo. ¿no? El che, sí, 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 che. Che que viene del Che, en realidad. El Che Guevara, que también era Eso argentino, no por cierto. sabía. Sí, 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 Che. El Che Guevara argentino, un médico argentino, ¿no? Que estuvo en la Revolución Cubana. También otra cosa que tenemos acá mucho, es que eso vamos a hablar mañana, es el mate. No sé si conocen el mate. El Muy mate, rico, muy rico. sí. Fue declarada nuestra infusión nacional en el año, creo que 2014, pero es una bebida que no es que se toma, o sea, yo, por ejemplo, es más, lo tengo acá, me está mirando de acá, lo voy a tomar ahora. Eh, lo tomo 3 veces por día, mínimo, 3 veces por día. Lo pongo en En un lugar de termo, café. claro, o sea, puedo tomar café también, pero el café como que se te termina, o sea, si vos estás haciendo otra cosa, se te enfría. En cambio el mate lo pones en un termo y podés estar horas, te cebas mate. En realidad es una infusión que se comparte, ¿bien? Que se comparte socialmente. Yo te paso un mate, pasarle al otro mate, así. Yo generalmente, como estoy casi siempre sola, lo tomo sola, pero es una infusión social, más que nada, no como el café. Uno no le pasa el café a otro para que lo tome. El mate sí. Bueno, ¿algún comentario, duda más? No, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos, gracias a ustedes. Y bueno, espero que les haya gustado y espero que puedan estar mañana también, donde vamos a hablar de las festividades. Obviamente no voy a poder hablar de todos los países latinoamericanos, porque no me alcanzaría la semana, pero sí voy a hablar de las fiestas y de las costumbres más destacables, tanto de España como de Latinoamérica. Bueno, muchas gracias y que tengan muy linda noche. Muchísimas gracias, maestra. Que tenga una excelente noche. Capitán Lili, que tenga una excelente noche. Reciban un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, maestra, y nos vemos mañana temprano. Nos vemos Excelente mañana. noche. Bye. Bye, hasta mañana.